Muchísimas gracias, pues Ferran, como siempre, muchas gracias por invitarme a tu congreso y gracias a todos ustedes por un domingo por la mañana, en vez de estar descansando, estar escuchando a estos pequeños locos que estamos intentando despertar conciencias. Bueno, efectivamente, cuando Ferran me habló de este congreso y me planteó el título, The Contact, eso viene de una historia anterior, de una entrevista que tenemos pendiente para hablar de por qué Carl Sagan, cuando sabe que se va a morir de cáncer, toma la decisión de escribir el guión de la película Contact. No sé si ustedes saben que unos 6 meses antes de morir, él ya sabía que tenía un cáncer terminal y entonces todo lo que no le dejaron decir, porque era el asesor científico del presidente americano, pues lo contó en la película Contact. Entonces, si ustedes vuelven a ver la película, van a verla con otros ojos. Y ese fue el mensaje que dio Carl Sagan antes de morir y que esa película fue divulgada después de que él falleciera. Entonces, así él cumplía el compromiso de secreto y, por otro lado, podía contar todo lo que no le dejaron contar mientras él era el asesor científico del presidente americano. Vale, pues yo voy a intentar darle la vuelta al calcetín de todos ustedes en este rato y sobre todo también una de las cosas que me propongo es integrar lo que ha estado contando Albert en la ponencia anterior y también integrar cosas, sobre todo se dijeron muchas cosas ayer, pero también no se dijeron muchas. Yo voy a intentar integrar lo que no se dijo con lo que se dijo, porque ayer daba la sensación que todas las vaquitas que hay en el mundo están en ganaderías donde son explotadas, donde son machacadas, etcétera, etcétera. Solamente hablamos un rato, especialmente que solamente se habló de oscuridad y no se habló de la luz. También hay vacas sagradas que son tratadas con el mayor de los respetos. Entonces hay que hablar de las dos cosas. Es verdad que el mundo está como está, porque los que lo gobiernan son oscuros, pero también es verdad que las fuerzas de la luz y todas las personas luminosas, que seguro que aquí hay más de uno, estamos trabajando para que el mundo ya sea otro. Y de esa realidad hay que hablar. Intenten imaginar lo que les voy a decir, que es imposible. Yo sé que es imposible, pero hay que intentarlo. Imaginen ese estado, esa situación, ese punto de la no creación, donde todavía no hay nada creado, donde todavía ni siquiera lo no creado es un concepto. No existen las ideas, no existen los conceptos, no hay nada. Solamente hay una entidad que nos es imposible comprender desde nuestra pequeñez casi infinita, y esa entidad en un momento determinado toma la decisión de crear. Esa es la dimensión cero de la conciencia. Ese es el D0 que hay ahí, la dimensión cero de la conciencia. Cuando el creador toma la decisión de crear, todo es potencialmente posible en él, en ese momento. Y esa es la primera octava de la creación. Ese es el primer, digamos, supra-infra-universo. El momento en el que el creador va a darte la posibilidad a ti y a todo lo conocido de existir y a todo lo no conocido. Esa es la dimensión cero de la creación y la dimensión cero de la conciencia. Evidentemente ahí la separación del creador no existe, todo es el mismo creador, como lo ha sido siempre, pero ahí la común unión entre lo creado, lo no creado y el creador, no existe la separación, está todo perfectamente unido. Vámonos a la dimensión 1 de la conciencia. La dimensión 1 de la conciencia viene a ser una sopa cuántica. Hemos estado hablando de energía, hemos escuchado antes al ver que nos hablaba de la fruta fotónica. Ya verán lo que les voy a hablar ahora a continuación de los fotones, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Y nos cansamos de decir que todo cuanto existe emerge de una sopa cuántica que es pura energía. Bien, esa es la dimensión 1 de la conciencia, es decir, ese, digamos, universo puramente energía que subyace debajo de todo cuanto conocemos
hemos conocido, conoceremos y de aquello que no conocemos. Pura energía. ¿Qué sucede en esa malla energética que sostiene la creación? Suceden cosas extraordinariamente interesantes. Cuando los vórtices energéticos, que son siempre espirales, ustedes siempre les han hecho representaciones de una onda en dos dimensiones, de tal manera que les hacen pensar que una onda es una sinuosidad en dos dimensiones. No es cierto, son vórtices. Una onda se parece mucho más a unos niños jugando a la comba que a otra cosa. Tienen que pensar en tres dimensiones. Entonces pueden empezar a entender las cosas un poco mejor de cómo son. La energía se mueve siempre en vórtices, la energía es siempre espiral. Entonces, esa energía, cuando alcanza una masa crítica energética, genera un vórtice, y ese vórtice va a dar lugar a la aparición de la materia, de la masa. Es decir, donde hay una acumulación de energía con una frecuencia determinada, salta el spin, y el spin pasa de ser energía pura a convertirse en una partícula diminuta, pero esa es la base de la creación. Esto tiene unas implicaciones tremendas, porque como esa masa energética está constantemente en movimiento y variando, implica que hay infinitos posibles universos. Sobre la base energética hay infinitos posibles universos. Y por lo mismo, cuando alguien toma una decisión especialmente relevante, genera un nuevo tiempo alternativo. Por eso existen tantas posibilidades de vidas paralelas, de universos paralelos, etc. No es algo figurado, es algo real. Lo que pasa es que son conceptos que no nos los han explicado adecuadamente y nos cuesta mucho trabajo el gestionarlos en nuestras mentes. ¿Qué ocurre en esa malla energética? Es extraordinariamente interesante porque ahí no existe el espacio-tiempo, de tal manera que si tú te pudieras sumergir en esa masa energética, en esa sopa cuántica, la ventaja es que podrías emerger a cualquier espacio-tiempo de lo creado. Lo repito, ahí no hay espacio-tiempo, es una masa energética. Como no existe el vector de alto, bajo, ancho, profundidad y tampoco hay vectores temporales, tú puedes meterte en la sopa cuántica y emerger en cualquier vector espacio-temporal. ¿Cómo podrías tú moverte por esa malla energética sin perderte? Pues de una forma muy sencilla. Bueno, de una forma sencilla. Imagínate que la partícula más elemental estructurada es un átomo de hidrógeno. Ese es el ladrillo de todo lo que conocemos. Tiene un electrón, tiene un protón y un neutrón. Perfecto. Eso, si tú lo pudieras meter en un espacio absolutamente vacío, sin interacción con nada, podríamos considerarlo la unidad de masa, la unidad de creación mínima, el 1. ¿Qué ocurre? Si yo quiero ir a un átomo de hidrógeno que esté en el sistema solar donde está la Tierra y en un momento determinado del tiempo tendré que ver cómo altera el entorno del sistema solar y el tiempo en el que nos encontramos ahora esa unidad de masa. Entonces ya no será un 1.0, será un 1.00000002731145827. Y pongamos todos los decimales que necesitemos. Por eso los números son infinitos, porque te permiten codificar absolutamente todo lo creado y lo no creado. De manera que no hay ninguna partícula que no tenga un sello energético. De tal forma que cualquier partícula expresada en la masa y en el espacio-tiempo es localizable en la sopa cuántica. Basta con que tú sepas cómo vibra, localizas esa vibración y ya te encuentras en el espacio-tiempo de esa partícula. No sé si me siguen, entiendo que es un pensamiento algo sofisticado, pero es importante que empiecen a tener estas ideas en sus cabezas, porque eso hace posible que uno se convierta en co-creador. Si tú no entiendes el proceso, no puedes co-crear nada. Entonces, por eso es tan importante entender la dimensión 1 de la conciencia. Evidentemente aquí el creador y la masa cuántica son lo mismo, no hay separación. Aquí he puesto el Om. Antes hablábamos de bendecir los alimentos. Bendecir es bien decir, y bien decir te hace referencia a una buena vibración. Bendecir es bien vibrar. El Om es la vibración básica del universo.
El OM se puede escuchar a través del oído izquierdo. Hay una forma de tapar los canales de los sentidos con las puntas de los dedos en todo el rostro, concentrarse en el oído izquierdo y en una meditación profunda se puede escuchar el OM. Si tú llegas a esa experiencia, se convierte en una experiencia de común unión con el universo. Yo fui iniciado en Kriya Yoga porque yo tuve la experiencia de escuchar el OM. Por eso me iniciaron en Kriya Yoga los yogis que me dieron esa iniciación, porque tuve primero la experiencia del OM. Entonces, el OM es entrar en comunión con la sopa energética, con la sopa cuántica, ¿vale? Y por eso el OM es el verbo, y por eso todas las tradiciones te dicen, primero fue el verbo. No te están hablando de la palabra, te están hablando de la vibración. La vibración es la manifestación de la sopa cuántica. Y esa es la dimensión 1 de la conciencia. Eso es todo un universo y todos los universos creados, no creados, etcétera, parten de esa sopa cuántica. Seguimos avanzando. Hoy les voy a hacer un curso universitario acelerado de 1 hora, pero no nos queda más remedio. Bien, dimensión 2 de la conciencia. Eso es la primera fotografía que estos señores, exactamente, Goldman y un compañero, fotografiaron la radiación de fondo del espacio. Consiguieron una beca para diseñar unos aparatos que podían medir cantidades mínimas de calor. Y entonces tenían dos opciones: o ponemos toda la pasta en un satélite, a riesgo de que el satélite se vaya a hacer puñetas, que luego además no funcione bien la máquina y todo nuestro presupuesto se va al garete, o lo que hacemos es nos vamos a una base en el Ártico, alquilamos esa base durante unos meses, hacemos los experimentos que tenemos que hacer allí, que es el lugar más frío del universo, del universo conocido, del mundo, y a través de eso medimos la radiación de fondo del espacio. ¿Por qué querían medir la radiación de fondo del espacio? Porque si hubo un Big Bang, todavía tiene que haber un calor residual de aquella explosión. Ellos sacaron esta imagen que están viendo aquí, es el arco de cielo que ellos tenían sobre la vertical de la base en el Ártico en la que se encontraban, y lo que hicieron es una imagen con el espectro de calor de radiación de fondo, es decir, aproximadamente una variación de 0, milésimas de grados Fahrenheit en positivo hasta más 2 grados Fahrenheit en positivo, que son cantidades minúsculas de radiación de fondo. Lo que pudieron determinar es, efectivamente, el universo todavía tiene un calor residual. Luego hubo una gran explosión, hace 15.000 millones de años luz, según nos cuentan. Yo no sé si eso es cierto, pero es más o menos el cálculo que dan por bueno. Y la radiación de fondo está aquí, luego el universo todavía conserva un cierto calor residual. Si se dan cuenta, hay zonas más calientes que otras. Por ejemplo, aquí hay más calor, aquí hay menos calor y aquí hay más calor. Eso significa que la masa que explotó no era uniforme. Eso significa que la sopa cuántica que hay debajo tampoco es uniforme. Estos son datos que son también muy interesantes. Luego es una creación que tiene irregularidades. Bien, pues, ¿qué ocurre con esta creación energética que se convierte luego en materia a través de esa explosión del Big Bang? Nosotros tenemos que pensar en esta espiral de piano donde hay una escala detrás de otra, una octava detrás de otra, una octava detrás de otra. Vamos a llevarlo al terreno de lo conocido. Nos vamos a las dimensiones, dentro de la dimensión ya de la creación de la materia, a la dimensión donde estamos nosotros, el universo material que conocemos, que es una posibilidad entre muchas de esa sopa cuántica. Y aquí lo que vamos a tener es la dimensión 0, de vacío, donde el creador decide crearnos, la dimensión 1, donde hay una malla energética, y la dimensión 2, donde está la materia. Ahora vamos a dividir esta materia en distintos subespacios. Estos subespacios van a ser el 0,01 hasta el 0,7, luego nos vamos al 1, al 1,7, saltamos al 2, porque estos son como si fueran octavas musicales, porque hablamos de vibración siempre. ¿Qué es lo que tenemos ahí en el 0,01? Pues lo que tenemos en el 0,01 casualmente es el fotón. ¿Por qué la luz se comporta como onda y partícula? Se comporta como onda y partícula precisamente porque el fotón es la última expresión de este universo energético y la primera expresión en el universo material. Por eso esa partícula
se caracteriza por las dos realidades, es energía y es masa. Por eso el fotón es onda y partícula, precisamente por eso. Que no nos cuenten milongas en el acelerador de partículas diciendo que siguen dividiendo la partícula. No, eso es una tontería, lo que están realmente es investigando con energía. Vaya usted a saber lo que están haciendo, mejor no saberlo. ¿Vale? Bien, pues por eso el fotón es el primer escalón de nuestro universo en la materia. Aquí hay la primera fotografía que se hizo en el Instituto Amolf en Ámsterdam, aproximadamente en 2013, de un átomo de hidrógeno, precisamente la estructura más sofisticada que un fotón, un átomo es mucho más complejo y una estructura más complicada, donde aquí está la fotografía de un átomo de hidrógeno. Bien, es fundamental que les recuerde en todo momento que el 99,9% de un átomo de hidrógeno es vacío. Que todo lo que estamos pisando, oliendo, mordiendo, golpeando, adorando, etcétera, 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 es básicamente vacío, que es básicamente cuestión de energía. Todo es cuestión de energía. Lo que pasa es que nos han educado, reeducado y programado estupendamente a que consideremos que todo es masa, y eso confunde nuestros sentidos y confunde la comprensión de la realidad. A continuación, ¿qué es lo que hay a medida que tú avanzas en esta escala? Que, ojo, es una escala de conciencia. Es decir, a medida que te alejas del Creador, vas perdiendo la conexión con el Creador. Pero todas estas partículas que aparecen ahora en este reino, en esta primera octava energética de materia, van a ser partículas como es el fotón, el reino de las partículas, el reino de las moléculas, y ya aparece el reino mineral. Esta es la estructura de base para que exista la vida. Entonces, el mandato de esta primera escala energética y de materia es crear orden. ¿Para qué? Para que se cree y se sustente el universo que hay encima de eso. Por eso es tan importante todo este reino de partículas, de moléculas, de átomos y ya de minerales. Entonces, en todas estas estructuras hay conciencia, en todas ellas hay conciencia. Por eso cuando hacen investigación cuántica te dicen la intención del observador afecta a lo observado. Por eso los experimentos que hacen, la intención que tiene de partida el investigador afectan el resultado de la investigación. Claro, porque tu conciencia está alterando el resultado. Fíjense qué importancia tiene todo esto. Seguimos. ¿Qué hay a continuación? Pues a continuación, superado el reino de las partículas, de las moléculas y de los minerales, lo cual quiere decir que no todas las piedras ni todas las rocas tienen el mismo nivel de conciencia. Por eso te dicen que hay piedras que son curativas, hay piedras que te protegen, hay piedras que te debilitan tu campo energético, hay piedras de todo tipo, porque también en ellas hay energía y conciencia. Pues ahora nos vamos al inicio de la vida, donde aparecen las células, que es la siguiente estructura más sofisticada. Es decir, son reinos que se superponen y que se entremezclan. No hay barreras definidas entre un reino y el otro, están mezcladas. ¿Qué te vas a encontrar aquí? Pues, por ejemplo, te encuentras esta investigación de Nassim Haramein con Rausser y Hyson, que hicieron The Scaling Law of the Matter in the Universe, es decir, la escala que organiza la materia en el universo. ¿Y qué hicieron para organizar y sacar esta función de relación? Por un lado pusieron aquí los objetos conocidos en el universo, desde el de mayor radio hasta el de menor radio. Aquí está el universo conocido, el máximo radio, que son 15.000 millones de años luz, y aquí está la distancia de Planck. La distancia de Planck es si tú a todas las partículas le quitas el espacio que existe vacío y las unes, generas un cuadradito, un cubo infinitamente pequeño donde cabría toda la materia conocida en el universo. Fíjense qué paradoja, es decir, tú compactas toda la materia y queda reducida a una distancia minúscula. Ese es el espacio más pequeño de materia que conocemos, el diámetro mínimo. Y estaría aquí, la distancia de Planck, aquí. Y aquí lo que hay es frecuencia, desde hercios muy bajos hasta hercios que prácticamente oscilan a la velocidad de la luz o más allá, superluminalmente. Entras con una frecuencia energética, sales con otra frecuencia energética donde quieres.
Entonces, hay velocidades superluminales, claro que sí, pero tienes que salvar el espacio entre la materia y la energía. Esa es la dificultad, afortunadamente, porque imagínense una civilización tan salvaje como la nuestra, metiéndose en la sopa cuántica para salir a otro universo, los desastres que haríamos. Gracias a Dios, solamente grandes tecnologías y entidades muy avanzadas conocen esa tecnología y la aplican, y son extraordinariamente respetuosos, son luz. Bien, pues en la escala de orden de la materia de Hárramein y compañía, lo que nos encontramos son que aquí están los púlsares, los cuásares, las galaxias, las grandes estrellas supermasivas, agujeros negros, los soles como los nuestros, o sea, planetas, etcétera, 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 hasta llegar a los átomos, los electrones, los protones y partículas subatómicas, los fotones y la distancia de Planck. ¿Saben ustedes lo que hay en el centro de la función matemática, aquí en este punto precisamente? ¿Lo sabe alguno entre el público? Me encantaría que lo supieran, ¿eh? La vida, vale, pero dicho de otra manera, las células. Lo que hay en el centro de la función de la escala es la célula. Creo que el mensaje que está dando el universo aquí es descomunal, porque lo que te está diciendo es que en el centro de toda la función de todo lo creado es crear vida. Luego que no nos cuenten que solamente este planeta está habitado. El universo está hasta las trancas de vida, hasta las trancas de vida. Lo que pasa es que somos muy bestias y no nos dejan salir de aquí para seguir contaminando otros planetas. Vale. Nos vamos desde el 1.1 hasta el 1.7 para entrar en el 2.1 y hasta el 2.7 de conciencia. Aquí ya estamos entrando en el reino vegetal. El reino vegetal está en algún punto a camino entre el 1D de conciencia y el 1.7 de conciencia. Me da igual si están perfectamente colocados los elementos o no, no me preocupa, pero lo que quiero es que se queden con el concepto. De acuerdo que, lógicamente, en una brizna de hierba, evidentemente no hay la misma conciencia que en este señor. Este es el Gran Capitán. El Gran Capitán es una secuoya de unos 125 metros de altura. Fíjense que los árboles que hay alrededor tienen entre 25 y 30 metros de altura. Y fíjense la manifestación que hay aquí en esta secuoya. Estamos hablando de una secuoya de 120 y pico metros de altura que está en la Columbia Británica en Estados Unidos. Y evidentemente ustedes piensan que este árbol, que tiene más de 2000 años de vida, tiene la misma conciencia que una brizna de hierba. Evidentemente eso es imposible. Lo que trato de decirles es que es probable que en el reino vegetal empiece en una conciencia 1 y pico, pero que la conciencia que hay presente aquí camine hasta el 3D, 4D, 5D de conciencia, o vaya usted a saber dónde. Mi hipótesis es que todo cuanto tiene conciencia, y todo tiene conciencia, todo es susceptible de evolucionar, de despertar y de iluminarse. Tengo fotografías de árboles que dan luz. Y no voy a decir dónde están, me estoy dedicando a localizarlos. Y es impresionante sentarte a su lado, pedirle permiso a ese árbol, entrar en comunión con él y meditar junto a él. Las experiencias son brutales. Todo ese conocimiento se ha perdido y todo ese conocimiento ahora está pervertido y te dicen que son chorradas, porque no les interesa que despertemos. Si despertamos, nos volvemos absolutamente incontrolables. De eso se trata. Para eso estamos aquí, para descontrolarnos. Bueno, vamos hacia el reino animal. El reino animal está en el 2D de conciencia y hacia el 3D de conciencia. Entonces ya hemos superado las partículas, el reino vegetal, entramos en el reino animal y aquí tenemos desde el zooplancton hasta un gusano de tierra, etcétera, etcétera. Y avanzamos hacia el 3D de conciencia y aquí lo que nos vamos a encontrar es que hay una conciencia de manada, una conciencia de colmena, es decir, los animales comparten la conciencia. Lógicamente, un cardumen de peces no tiene la misma conciencia que puede haber en un lobo alfa. No es la misma conciencia, ni muchísimo menos. El cardumen se mueve y actúa compartiendo una conciencia colmena.
el macho alfa ya tiene una identidad perfectamente clara y él se convierte en la conciencia líder del resto de seguidores de la manada de lobos. Entonces no hay el mismo nivel de conciencia. Luego sí, estamos hablando de un cardumen que puede tener un 2-0, un 2-1 o un 2-2 de conciencia, seguramente un lobo alfa estamos hablando de un 2-7 de conciencia. Vale. ¿Cuáles son los catalizadores? Un catalizador es un acelerador de conciencia, es algo que activa la conciencia para que despierte. Porque la conciencia, ¿qué es? La conciencia es la capacidad del ser de ser consciente de que existe en sí mismo. Es una capacidad reflexiva. Pero más allá de eso, la conciencia lo que te da es perspectiva. Una conciencia limitada, pequeña, es como tratar de manejarse en un territorio que no conoces a la altura del suelo. Tienes una perspectiva muy limitada de cómo son las cosas. Si tu conciencia se eleva, lo que hace es como si se elevara sobre el terreno. Automáticamente eso te da una ventaja enorme y eso te va a permitir inmediatamente comprender todo cuanto sucede. Si tú funcionas con una conciencia dormida, no entiendes lo que ocurre en tu vida. Te consideras una víctima, te consideras un verdugo, a veces un falso salvador, pero nada más lejos de la verdad. Si tú tienes una conciencia expandida, inmediatamente comprendes todo cuanto sucede en tu vida y te da acceso a entender que has venido para aprender. Luego, cada experiencia a la que te somete la vida, que son pequeñas decisiones que tú has tomado, es una experiencia necesaria para que tú aprendas y despiertes. Ese es el juego de la existencia y el juego de la vida. Pero eso solamente cuando la conciencia empieza a despertarse y a desvelarse. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los catalizadores para el despertar de la conciencia en un animal es la lucha o la huida, porque si no luchas o no huyes, pierdes la vida en un momento determinado ante un depredador o una circunstancia complicada. Ese va a ser el catalizador de la vida y de la conciencia. Seguimos avanzando. Fijaros en un caballo, probablemente sea un 2-7, son seres extraordinariamente puros y sensibles. Si habéis tenido experiencias con caballos, ojo, es muy interesante. O un gran simio, grandes simios que tienen un nivel de conciencia tremendo. Hay grandes simios que tienen, incluso se ha observado en ellos, pero son cosas que no les gusta a los antropólogos hablar de ello, tienen conductas que tienen que ver con la trascendencia y hacen como enterramientos y de alguna forma adoran a aquellos que han muerto. Luego tienen una conciencia de trascendencia. Cuidado. Que sean animales y no tengan tecnología no implica que sus conciencias estén menos despiertas que la conciencia humana. Mi hipótesis incluso es que es al revés, que hay muchos animales que tienen mucha más conciencia que los seres humanos, aunque no tengan tecnología. Porque la tecnología importante es la interior. Es la tecnología que te da libertad. La tecnología que te hace cada vez más esclavo no te permite tener más libertad ni más conciencia. Te la apaga. Mientras que si tú desarrollas toda la tecnología interior que te viene puesta de nacimiento, te haces más y más independiente. Y te haces una persona con superpoderes. No, despierto. Lo que te haces es despierto. Ni superpoderes ni leches. Despierto. Seguimos. Vamos a seguir avanzando al 3D, ahí aparece la humanidad, desde un 2-7 seguramente a un 3-0 y así sucesivamente. Claro, ¿qué es lo que tenemos? 7.500 millones de humanos censados en 2016. Bueno, ¿qué ocurre? Que como todos tienen el mismo vehículo, nos hacen pensar que todos son iguales. Miren ustedes, no en absoluto, no en absoluto. Hay humanos que seguramente son 2-6, 2-7 de conciencia y nada más. Son peores que animales, porque tienen menos conciencia que muchos animales. Imagínense un líder 3-0, de conciencia 3-0. Pues es un líder que lo que va a hacer es imponer su voluntad sobre la del resto. Le importa igual la gente, le da igual, porque funciona desde el egoísmo. ¿Qué función tiene el 3D de conciencia? Independizarse. Que tú tengas una conciencia individualizada. ¿Por qué un animal sacrifica su vida y vive contigo, un 2-7 por ejemplo, y es una mascota tuya? Porque lo que está ganando es identidad. Lo que tú le estás entregando es un salto de conciencia, porque la conciencia evoluciona entrando y saliendo de la densidad innumerables veces. Y tú entras y sales en el nivel en que lo dejaste. Cuando una persona trasciende, no se ilumina. Deja la existencia en la densidad con el nivel de conciencia último que lo dejó. Salta al tiempo-espacio. No me da tiempo a hablar hoy de eso.
Allí tiene una serie de experiencias entre vidas y sobre todo lo que hace es una evaluación de cómo vivió y qué es lo que aprendió. Su alma vuelve a escribir un guión de vida y en el momento en que se encuentra preparado o preparada decide volver a entrar a la densidad para continuar con el guión de aprendizaje que tuviera. Ese es el ciclo del samsara, pero desvelado y descodificado, no como nos lo han contado, que nos lo han contado muy deformado. Porque tú vienes a aprender y a evolucionar, tú tienes un mandato de existencia y un mandato de evolución que te ha regalado quien te creó. Entonces, ¿qué ocurre con una humanidad 3.0? Una humanidad 3.0, el otro se convierte en un mero instrumento para conseguir fines. El otro te trae sin cuidado. Estamos viviendo una sociedad 3.0, una sociedad donde el otro es un medio para conseguir mis fines. Cuanto más egoísta sea, más despótico y más despiadado, me va a ir mejor. Porque es una sociedad de conciencia muy baja. ¿Qué ocurre con las personas que van avanzando en esta escala de conciencia, despertando hacia el 3.7? Pues que cada vez se interiorizan más, cada vez les interesa más el viaje interior, la mirada hacia adentro, no hacia afuera. No siguen preceptos, no reconocen líderes. No buscan que nadie les dirija, lo que buscan es ser autónomos, ser autodirigidos, tomar decisiones exitosas por sí mismos. Eso es el despertar de la consciencia. Una persona que habla de espiritualidad y es 3.0, sigue en el trapicheo, sigue en la manipulación, te va a mentir. Un tipo que esté peleándose por llegar al 3.7 tiene un cuidado extremo con lo que dice y hace. Porque el interior no lo puedes engañar, no lo puedes deformar. Y a medida que despiertas, sabes que solo puede haber verdad en ti. Y si no, no hay progreso, no hay avance. El despertar es físico, emocional, mental y energético. No vale un despertar, es que yo tengo una mente maravillosa. Yo recuerdo lo que me digas, memorizo libros solo con echarles un vistazo. Estupendo, tienes una mente muy bien entrenada. ¿Cómo son tus emociones? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué energía manejas? El despertar es de todo. El espíritu te exige todo. No, mi cuerpo está estupendo, pero bueno, tengo un pie que está amoratado, no tengo bien la circulación, pero no lo necesito. Yo para despertar y para sentir al espíritu no necesito tener mi pie bien. Aunque la circulación en mis pies no esté bien, no pasa nada. No, perdona, el espíritu se refleja en la carne a través de tu cuerpo. ¿Cómo tratas a tu cuerpo? Hablábamos antes de nutrición. ¿Tú nutres tu cuerpo o comes, sin más? Son cosas distintas. ¿Tú te hidratas o bebes agua? ¿Cuántas veces he visto a corredores en las carreras que van bebiendo con las botellitas estas y al rato les pegan unas pájaras descomunales? Porque vacían, drenan de su cuerpo todos los minerales que hay. No están hidratándose, están bebiendo sin hidratarse. El agua que beben les deshidrata más que les hidrata. Eso es beber sin conciencia. ¿Tú limpias tus vísceras? ¿Tú depuras tu hígado periódicamente, tu páncreas, tu vesícula biliar? ¿Tú cuidas tus riñones? ¿Tú limpias tus intestinos? ¿Cepillas tu piel? ¿Te nutres? ¿Comes con conciencia? ¿Haces ayunos? Eso es lo primero que tienes que hacer para despertar. Despertar no es ir a meditar con unos amigos todos los fines de semana. Eso es como el que hace tropelías toda la semana y luego al fin de semana a que el cura le dé la absolución. Luego ya tengo otra semana para hacer el cafre. La espiritualidad no es distinta. Me van ustedes a perdonar, pero es exactamente igual. La espiritualidad es muy exigente, es el camino más exigente que hay, porque es el camino del despertar. Si tú quieres dar un salto de conciencia y marcharte a la 4D, tú tienes que hacer un esfuerzo en ti impresionante y olvidarte de lo que hay alrededor, porque seguramente lo que hay alrededor te va a distraer. No tienes tiempo material para atender a lo que hay alrededor. No tienes tiempo para estar en la telenovela. No, yo es que medito muchísimo. ¿Te hablas con tu familia? No. ¿Qué coño me cuentas? Perdóname. Primero tienes que resolver tus conflictos. Tienes que salir del conflicto. Tienes que perdonar. Tienes que redimir. Entrar en la paz. Y ahora empezará a entrar el conocimiento en ti. ¿Qué te crees? ¿Que en una mente llena de ruido puede entrar el conocimiento? No hay acceso, no es posible. El espíritu es muy exigente. No nos engañemos. ¿Queremos un cambio? El cambio empieza por nosotros. ¿Tú quieres dar un cambio al mundo? Empieza a cambiar tú. Empieza a despertarte tú. Esa es la primera de las tareas, la más importante de todas las tareas,
a las que nos deberíamos dedicar. Y como ellos lo saben y no quieren que despiertes, te roban no solo el dinero, sino el tiempo. Porque el dinero lo que hace es comprar tiempo. Y lo que hacen es robarte tu tiempo, para que no tengas tiempo para dedicártelo a ti y no puedas despertar. De todas formas, ellos saben que aunque te regalaran el tiempo, la mayoría de la gente, como no tiene conciencia, lo perdería. Y solo una minoría, pero muy importante, la dedicaría enteramente al despertar, a cuidarse, a cultivarse, a dar un salto de conciencia. La ventaja es que, por poco que tú modifiques tu conciencia, generas un efecto de campo, porque estamos en un entorno que es pura energía. Entonces, a nada que tú creces, crece todo lo que hay a tu alrededor. Luego, si tú floreces, florece lo que hay a tu alrededor. Por eso es tan importante que tú te cultives. ¿Qué ocurre con un humano que está en un 3-0? Que como se lo cree todo, es muy fácilmente polarizable. Todo es blanco o negro. Yo soy de este partido o del otro. Yo soy de tal nación o de tal otra. No, tú estás completamente ciego. Tú no sabes que además del blanco y el negro está el arco iris. Pero como estás en 3-0 no te enteras, solo ves el blanco y el negro y además te lo crees. No, hay mucho, hay muchísimo. Una persona que está avanzada en el 3D es una persona que no admite la polarización, porque sabe que la polarización es un engaño. No es la pastilla roja o lo azul, no, es que no me tomo ninguna pastilla, perdóname. Es el mago que te dice, dime 3 deseos. Te está engañando. Eso es un pensamiento 3-0, de 3D, de dimensión de conciencia, una conciencia muy pobre. No, perdona, yo con un solo deseo me sobran los demás. Quiero que ese deseo sea que se cumplan todos mis deseos. Ya está, no me engañes. Eso es 3-0. ¿Qué es lo que hace de catalizador en estas entidades? Generalmente, cuanto menos avanzadas están, el dolor físico. No es casual que haya tanta enfermedad y que haya tanto dolor, porque el dolor es empleado por la conciencia suprema, por el alma, para que tú te espabiles y camines, porque si no, por ti mismo no lo vas a hacer. Es la forma de pincharte en el culete para que te levantes y camines. Cuando superas el dolor físico, entras en el dolor emocional. El dolor emocional lo que hace es de catalizador y no es pequeño, el dolor emocional es enorme. Y luego está el dolor psíquico. El dolor psíquico es tremendo. Mucha gente se suicida porque no soporta el dolor psíquico. Lo que le ocurre al suicida, lamentablemente, es que cuando salta a la otra realidad se da cuenta de que primero el dolor psíquico no lo ha resuelto. Y lo siguiente que se da cuenta es lo que no he resuelto en vida, voy a tener que regresar para encontrarme con el mismo guión de vida y resolver lo que no fui capaz de resolver, porque vine a aprender. Por lo tanto, si estás viviendo una situación complicada, apriétate los dientes o aprieta los puños, para no estropearte los dientes, que lo que nos enseñaban ayer, apriétate los puños y aguanta, porque necesitas tener un aprendizaje. Mientras tú no aprendas, el guionista no va a cambiar tu realidad. En el instante en que tú aprendes, tu realidad cambia. Ese es el secreto de la evolución, ese es el secreto del despertar. Luego tienes que interpretar tu vida como un aprendizaje. Y es que es así, no es de otra manera. Vale, seguimos. Pongo aquí a los delfines. ¿Por qué pongo los delfines? Yo no sé si ustedes saben que los delfines le ponen nombre a sus hijos. La delfina, cada vez que tiene un delfinito, le pone nombre. Es un sonido peculiar, derivado del sonido de la madre. Luego, tienen identidad. Les recuerdo que a partir de 3D, lo importante en la consciencia es que tienes identidad. ¿Cuál es el sacrificio? Has conseguido ser un individuo, pero te has desligado completamente de la divinidad. Aquí estamos en la cúspide de la separación de la divinidad. Y luego el despertar que sigue en 4D, 5D, 6D, 7D y otras octavas superiores, ya vuelves a estar unido a la divinidad. Les voy a regalar esto. Ahí pongo a la Tierra que está embarazada de una nueva humanidad, intentando saltar de la 3D a la 4D. Tenemos que ayudarla a la Tierra. Todo lo que nos explicaba Albert, una humanidad que está en 3.0 contamina sus tierras, poluciona el agua, poluciona la respiración, la atmósfera, lo poluciona todo, le da igual porque no tiene ninguna conciencia. Una sociedad avanzada, 3.7 o 4.0, trata a la tierra de forma absolutamente sagrada, convive con la tierra con plena conciencia. No vas a tomar jamás un fruto que no esté maduro, y no lo vas a coger jamás de un árbol que haya sido forzado a crecer y a dar sus frutos de manera acelerada. No se te pasa por la cabeza.
Solo una conciencia 3D se le ocurre sacar los frutos de forma acelerada sobre unas tierras que están empobrecidas y de cualquier manera. ¿Por qué la ciencia no entra en estos territorios? Porque es una ciencia sin conciencia. No puede haber progreso basado en una ciencia sin conciencia. Cuando la ciencia tenga conciencia, entonces habrá verdadero progreso en la humanidad. Mientras tanto, no. Muy deprisa, porque no me quiero entretener y quiero llegar a otras cosas. Que sepan que el 4D de conciencia es conocido. Un 4.2, un 4.3 son muchos avatares de la humanidad. Un Jesús, un Buda, un Khalil Gibran, un Jiddu Krishnamurti. Hay miles de avatares, hay cientos de ellos, y es la parte luminosa de la humanidad, que no podemos olvidarla. Es verdad que existen entidades avanzadas 4.0 y 5.0 que son muy maléficas. Lucifer, Belcebú, Satanás, de esos ya nos han contado de todo. Ahora lo que hace falta es que tú empieces a concentrarte en la parte luminosa. ¿Quieren luz? Váyanse a Medjugorje. Ahora mismo, la parte femenina de la divinidad se está manifestando allí con toda actividad. Y eso está ocurriendo aquí ahora, en estos momentos. ¿Quieres oscuridad? Vete a un partido de fútbol, a un mitin político. Ya está, toda la oscuridad que quieras. ¿Vas a salir con bichos? Por supuesto. Es que es lo peor de la humanidad, las vibraciones más bajas. ¿Quieres elevarte? Vete a caminar por los bosques, entra en contacto con la naturaleza, empieza a caminar descalzo por la naturaleza, a ser consciente, a pasar frío, a pasar calor, a entregarte a la naturaleza, a la madre, a lo que sea. Eso te va a despertar mucho más. Aquí los catalizadores en 4D son catalizadores psíquicos, y aquí de lo que se trata es de una sociedad que no es una sociedad individualista. Una sociedad 3D es totalmente individualista, por eso es guerrera, por eso la economía que esclaviza, por eso todas estas joyas que nos hemos inventado. Una sociedad 4D hacia la que ya estamos caminando es una sociedad que es conscientemente social. Lo que le ocurre al otro me ocurre exactamente igual que a él le ocurre, me ocurre a mí. Entonces es una consciencia perfectamente socializada. No puede haber guerras, no puedes ir a aprovecharte del otro, no se te ocurre, porque lo que le haces al otro te lo haces a ti. En 5D hay consciencia expandida. Ahí el vehículo energético es fundamental. Albert les decía esta mañana, el suelo está sin silicio. Nosotros nos basamos en una química en el carbón. Las químicas de entidades que hay en 5D se basan en el silicio. ¿Por qué? Porque les permite que haya muchísimo mayor trasiego energético en sus vehículos. Su vehículo físico es muchísimo más energético. ¿Por qué te quitan el silicio? Porque te quita toda la conectividad eléctrica del cuerpo. Manejas mucha menos energía. Tu kundalini es menos potente. No solo no ha despertado, sino que es menos potente. Si tú empiezas a tener silicio, fíjense qué curioso, la palabra canalizar, Ca, calcio, Na, sodio, Li, litio. El que canaliza tiene perfectamente equilibrado el calcio, el sodio y el litio en sus analíticas. ¿A qué no sabían eso? Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué ocurre en esta conciencia expandida? Que estamos hablando de vehículos energéticos tremendos. Aquí la catalización es la separación de la fuente. La entidad 5D sufre cuando se siente separada de la fuente. Fíjense qué cosa tan extraordinaria. ¿Y hay humanos 5D? Sí, y tenemos la historia de humanos 5D. Ramalinga Swamigal. Debo ser el único occidental que habla de él. Me da igual. Ramalinga Swamigal, lo repito. Ramalinga Swamigal. Ese tío se convirtió en luz. Esa persona transmutó su cuerpo en luz y lo hizo en presencia de muchos. Era un santo. Era una persona muy menudita y no proyectaba sombra. Se ponía esa toga blanca por encima, esto es de las pocas fotografías que hay de él, porque daba luz y le daba vergüenza. Evidentemente, como os podéis imaginar, siendo un avatar le machacaron, le persiguieron, se metieron con él, quisieron enjuiciarlo. Hubo un juicio curiosísimo, en una denuncia que le quisieron poner, una denuncia falsa, lógicamente. Cuando el juez recibió a esta, él llegó tarde al juicio, y el juicio estaba abarrotado de gente que querían presenciar lo que iba a ocurrir, porque había tanta gente que le consideraba santo, como tanta gente que quería cargárselo y quitárselo de en medio, porque les cuestionaba. Imagínense una conciencia 5D entre tíos de 3D. ¿Qué pasó? Simplemente él no llegó a hablar en el juicio.
entró en la sala, generó tal ambiente de beatitud y santidad que el juez le absolvió sin preguntarle nada. Tremendo. ¿Qué ocurre aquí en un 5 avanzado, en un 5-6, en un 5-7? Que se disuelve la dualidad. ¿Qué quiero decir con esto? No piensen que la evolución del 3D a estados avanzados de conciencia solamente son por la luz. No es cierto. No es cierto. El universo ha creado los polos positivos como los polos negativos. Existe el electrón y existe el protón. El universo te está diciendo que necesita las dos energías, la positiva y la negativa, el bien y el mal. Precisamente estás en un mundo que ha elegido tu alma para entrar en este mundo, porque un catalizador muy grande en este mundo es la energía negativa que hay y la maldad, para que tú despiertes y elijas qué camino vas a seguir, el de la luz o el de la oscuridad. Estamos en tiempos de cosecha. Cuando hablo de cosecha, hablo en que es unos momentos en los que hay que elegir si vas a seguir tu camino por la luz o por la oscuridad, porque dentro de poco tiempo la Tierra no va a admitir entidades 3D negativas, porque la Tierra está dando un salto energético. Esto tiene más implicaciones de las que se pueden imaginar. Esto era para darles un seminario, no una conferencia, porque tiene muchas implicaciones. Ahora mismo se está librando una batalla entre la luz y la oscuridad tremenda, y está siendo encubierta, porque no les interesa la élite, porque la élite sabe que tiene los días contados. Yo les digo que en 5 años, si volvemos a encontrarnos en un congreso de este tipo, estaremos ante una sociedad completamente modificada, donde la luz habrá empezado a ganar espacio a la oscuridad. No lo duden, vamos hacia bien, no hacia mal. Solo quiero que reflexionen en una cuestión. Es como si tú entraras en un trastero que lleva 20 años, 30 años sin abrirse, y estás acostumbrado a entrar en ese trastero a oscuras, y un día das la luz, vas a ver toda la basura, vas a ver toda la cantidad de objetos que hay allí que no sirven para nada. Ahora mismo está entrando la luz a raudales en este mundo, por eso estamos empezando a ver toda la basura de toda la corrupción política, económica y religiosa. Lo que les advierto es que no ha hecho más que a empezar a salir la porquería. La sociedad va a ser removida en muy poco tiempo, y se va a producir una catástrofe. Una catástrofe es un recuento de aquellos que tienen fe. Eso es un catastro de fe, eso es una catástrofe, un recuento. Pues esa catástrofe se va a producir cuando la sociedad se encuentre de que han sido estafados, esquilmados, engañados, manipulados hasta la saciedad. Y la gente no va a saber a quién creer ni a dónde agarrarse, porque las estructuras políticas, económicas y religiosas no van a valer absolutamente para nada. Hacia ese camino vamos, hacia ahí vamos hacia un lado positivo, vamos a reconstruir una sociedad desde la luz, desde el amor y aprendiendo no necesariamente desde el dolor, hacia eso vamos. Bien, después hay mucho más, después hay sembradores de vida, después hay co-creadores, gente que nosotros llamaríamos dioses, porque son capaces de co-crear y que conocen el plan divino. Tal es el estado de común unión con la divinidad que hay cuando llegas a estados de conciencia elevados. Vale, quiero ir a lo importante. Hemos hablado de un contacto seguro. Imagínense un grillo a lo mejor es una entidad 1.7 de conciencia, 2.0 de conciencia, 2.1 de conciencia, y ahora va a tener un contacto interdimensional con un tipo 3.0 de conciencia. El niño 3.0 de conciencia lo va a coger al grillo y lo va a enjaular. Y el grillo a lo mejor se encuentra en el paraíso y dice, contra, tengo lechuga fresca y me ponen agua todos los días, qué a gusto estoy aquí, estoy en el paraíso de los grillos. Lo que no sabe el grillo es que está siendo manipulado por una conciencia 3D, evidentemente. Y lo que no sabe tampoco el grillo es cuál es la agenda de esa conciencia. ¿Qué voy a hacer? Luego me lo voy a cargar, lo voy a pinchar y lo voy a meter en un tarrito de formol. ¿Cuál es la agenda del D3D? O lo va a liberar. Oh, ya he visto el grillo, me ha hecho chiste, he jugado con él, me he cansado de que jugara, me he cansado de que por las mañanas y de madrugada cantase y nos despertara a todos. Bueno, ya es hora de soltar al grillo. Bueno, menos mal, pobre grillo. Un 4D de conciencia, te lo pongo fumando incluso. Sí, porque tienen mucho sentido del humor, son gente muy cachonda. ¿Cuál es la agenda de un 4D? Un 4D que además vive en una sociedad consciente,
No se van a machacar entre ellos, se respetan como no te has respetado tú con el vecino en jamás. ¿Cuál es la conciencia y cuál es la agenda que tienen estos contigo? Porque tú ahora eres el grillo. Has dado con un 4-0, te va a meter tubos por todo el cuerpo, va a experimentar contigo, ni se va a molestar en anestesiarte, porque tú eres menos que un bicho. Entonces va a hacer pruebas contigo. Y cuando se canse de experimentar contigo, si es que no te has muerto, te va a liberar, como el del grillo. Si das con un 4 elevado, pues a lo mejor te va a pedir permiso para estudiarte. E incluso, por dejarte estudiar, él a cambio te va a dar información valiosa para ti. Y a lo mejor te enseña a despertar, pero no sabemos cuál es la agenda del 4D. No la sabemos. Y porque además sabemos que hasta un 5 avanzado, la dualidad existe. Luego puede ser positivo como puede ser negativo. Cuidadín. Un 5D de conciencia, ya es luminoso. Es que se me apareció un ángel. No, perdona, tú viste una entidad que daba luz. Es que tenía alas. No, lo que viste es que resplandecía. ¿Han leído la descripción de los niños de Fátima o de los niños de Lourdes? O más recientemente, la descripción que hacen los niños de Medjugorje, de lo que han visto. La Iglesia dice que es la Virgen. Tú lees la descripción y dices, esto ni es la Virgen ni se parece. O sea, esto es un tipo rarísimo que emite luz, que genera muchísimo amor, genera mucha paz y que probablemente tenga una agenda positiva. Probablemente, pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Cuidadín. Tú eres un vehículo físico, tú eres un vehículo emocional, eres un vehículo psíquico, eres un vehículo energético, tú eres un ser multidimensional. Tú tienes la mente, de hecho, es un órgano de 4D, 5D, 6D y 7D. Y es una manifestación de algo evolutivo muy avanzado que se está manifestando en 3D y por eso no la controlas. Por eso la humanidad no entiende la mente, no se sabe lo que es la mente. Nadie ha podido definir qué es el órgano de lo sutil. Nadie ha sido capaz de entender la mente porque está expresándose un órgano de 4D y de 5D en una realidad 3D. Entonces es una protomente, no es una mente desarrollada, equilibrada, silenciosa, avanzada, intuitiva, creativa. No lo es. Es una chapuza, con muchísimo ruido. Eso es lo que llevas puesto, salvo que empieces a despertar y a entrenarla. Entonces, tú eres un tipo multidimensional. ¿Qué más contacto quieres? Os voy a enseñar la tecnología súper avanzada que necesitas para tener un gran contacto. ¿Alguien reconoce eso? Se ríen, alguien lo reconoce. Eso es un zafu, eso es un almohadón de meditación. Si tú quieres entrar en contacto, en un contacto que merezca la pena ser tenido, lo que tienes que hacer es dedicarte a hacer la exploración interior, el viaje por dentro, porque eso te va a poner en contacto con tus estructuras superiores, con tu alma, con tu espíritu, con tu superyo. El alma, el espíritu, el alma son entidades 6D, 7D, que están en ti mismo, no necesitas ir a buscarlo por el universo, lo llevas puesto. Esas estructuras están deseando que tú despiertes y entres en contacto con ellas para empezar a guiarte, para empezar a inspirarte, para empezar a darte creatividad, incluso para descargar información de conocimiento valioso para ti y para la humanidad. ¿A qué esperas? ¿Qué más necesitas? Voluntad, voluntad, voluntad. Meter tu energía en eso y no en otro propósito y foco. Necesitas estar enfocado, disciplinado, voluntarioso y enfocado, y eso te va a garantizar el contacto más importante que puedes tener en tu vida.